Bienvenidos otra vez a su canal Ay Manitas. En este nuevo video les mostraremos cómo iniciamos nuestro proyecto autosustentable para nuestras gallinas sembrándoles trigo. ¿A qué nos referimos con un proyecto autosustentable? Bueno, la autosustentabilidad es la capacidad para generar recursos propios que permiten sostener actividades y darle continuidad en el tiempo a un sistema o proyecto. Nuestro proyecto es tener gallinas en casa para tener huevos para consumo humano. A su vez, ellas dan su producto, dan el huevo y también su excremento nos puede servir como abono para nuestras plantas y a su vez este abono para cultivar el alimento para ellas mismas, que en este caso sería el trigo que les vamos a sembrar y les vamos a dar de alimento. Es un ciclo como podemos ver ahí en el esquema. Bueno, ahora sí, manitas, ¿para qué las quiero? Vamos a empezar a trabajar con la siembra del trigo. Para ello utilizamos una maceta reciclada, hicimos unos orificios en la base para el drenaje y llenamos con 5 o 4 centímetros de tierra más o menos de altura. Y como estamos viendo aquí en la imagen, estamos utilizando el grano de trigo, que es el que les damos de comer a ellos, incluso así, tal cual se los damos a los pollitos y gallinas, pero en este caso apartamos unos puñitos para poder hacer lo que estamos viendo ahorita, el sembrado de estos granos o semillas de trigo. Vamos a ir espolvoreando por toda la superficie de tierra, tratando de que quede uniforme, que no haya ningún espacio sin semillas. Las partes que vean ustedes así como más levantaditas, pueden con sus dedos ir sumiendo la tierra para que también ahí queden semillas. El objetivo de esto es que no haya ninguna parte de tierra que quede sin semilla, para que cuando crezca esto parezca un pastito completo que ya vamos a ver al final del video. Les invitamos a que se queden hasta el final y que por favor se suscriban para que puedan ayudarnos para que crezca este canal, y también nos dejen en sus comentarios qué les pareció el video y si quieren que nosotros hagamos algún otro video de algún tema en especial, por favor déjenlo todo eso en sus comentarios. Bueno, aquí ya estamos prácticamente terminando con la siembra, ya quedó parejito, toda la tierra tiene semillas. Ahora lo que hay que hacer es cubrir con tierra toda la superficie y todas las semillas. Para ello utilizamos nosotros esta tierra negra que teníamos de maceta, la mezclamos con un poquito de fibra de coco y también va adicionada con abono de gallina, de nuestras propias gallinas. Esto le va a ayudar mucho a que crezca más rápido y más fuerte este trigo y tenga muchos más nutrientes. Bueno, el siguiente paso fue ir cubriendo por completo con la tierra todas las semillas. Aquí vamos desmoronando también, si se puede observar, las piedritas que a veces se forman de tierra para que no queden pedazos muy grandes y a las semillas les cuesta trabajo germinar. Simplemente dejamos una capa delgada, más o menos del grosor de cada semilla, y entonces con eso es suficiente. Vamos dejando todo cubierto. Y como podemos apreciar, ahora hay que regar estas semillas que acabamos de plantar con nuestra regadera casera. También después en un video les mostraremos qué fácil es hacerla. Regamos muy bien, un riego abundante, y ese es el primer día de nuestra siembra. En el día 2 pues prácticamente no hay cambios aparentes, no se ven ningún brote, pero en el día número 3, a partir de la siembra, ya podemos observar que algunas semillas empiezan a germinar, empezamos a ver pequeños brotes. En el día 4 pues ya es más generalizado, vemos brotes más grandes y aunque solo han germinado el 30 o 40% de las semillas, pues ya podemos ver mucho avance en esta siembra. Aquí es importante estar regando cada vez que la tierra se vea seca. La tierra siempre debe permanecer húmeda para que sus semillas germinen de la mejor manera. Aquí podemos ver en el día 5, pues ya tenemos gérmenes completamente en toda la maceta. Ya algunos pues van creciendo más que otros porque algunas semillitas tardan más en germinar, algunos granos. Pero aquí pues ya tenemos yo creo que casi el 100%, y para el día 6 pues podemos observar que no solo están germinando ya todas las semillas, sino que también están creciendo y ensanchándose. Entonces pues va muy bien esto, ya apenas llevamos 6 días y ya hemos visto un gran avance. Para nuestro día 7, pues como pueden ver ya toda la maceta está completamente llena
de este pastito de trigo. No vamos a esperar muchos días o semanas, sino simplemente lo suficiente para que podamos recortar. Miren, aquí estas gotitas se ven muy bonitas. Cada vez que amanece se les forman estas gotitas a nuestros pastitos. Y el día octavo pues ya está mucho más largo. Estos brotes de trigo ya superan los 10 centímetros de altura y están todavía ensanchándose un poco. Aquí lo podemos apreciar. Muy bien, ya para el día noveno pues prácticamente teníamos listo nuestro cultivo ya para podérselos empezar a dar a los pollitos y gallinas. Sin embargo, decidimos esperar un día más para que esto pues quizá creciera un poco más. Pero nuestra gatita ya se lo quería comer, pero esto es para las gallinas. En el día décimo pues ahora sí, ya podemos ver un avance súper grande, ¿verdad? Ya están mucho más frondosas todas este pastito, ya está mucho más largo, incluso pues ya no hay espacios entre la maceta y es el momento para empezar a cultivar este producto para nuestras gallinitas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, lo van a cortar con unas tijeras. Podrían hacerlo directamente con la mano, pero a veces con la fuerza de la mano no se mide uno y a veces arranca de raíz cada uno de estos pastitos. Por eso es importante mejor cortarlos con unas tijeras como en filo. Van cortando todo el contorno o todo el ancho de la maceta y nada más van a ir cortando de 3 a 4 centímetros por vez que cultiven. Entonces van a cortar 3 a 4 centímetros, lo dejan descansar esa macetita, la siguen regando, la dejan otros 3 o 4 días y vuelven a cortar otros 4 centímetros o 3. Y así lo van a ir haciendo porque esto va a seguir creciendo. Conforme ustedes lo corten, crece. Entonces, pues si ustedes tienen muchos animalitos y siembran unas 3 o 4 macetas de esto, pues les va a alcanzar muy bien para por lo menos estarlas alimentando con esto. Miren, aquí tenemos el producto y ahora sí vamos a hacer la prueba de fuego. Miren, así queda la maceta, ¿verdad? Ya están todas al ras de la maceta y la vamos a dejar aquí otros días para poderla recortar de nuevo. Y ahora sí, la prueba de fuego vamos a dársela a nuestras gallinas. Miren, para que vean que no es mentira que a ellas les encanta este producto. Miren cómo lo comen, les gusta mucho. De por sí a las gallinas les gustan mucho las hierbitas verdes, entonces esto les fascina. Y tenemos también a Peach, otra de nuestras gallinitas, y pues igual, a ella le fascina comer de estas cosas. Y aparte de que varían un poco su dieta, que en su mayoría es sólida, pues también el pastito de trigo les aporta muchos nutrientes necesarios para ellos, aparte de fibra, para que pues también ellas estén sanas y nos sigan poniendo constantemente sus huevos. Y también tenemos a nuestra gallinita Molly y a su gallo Napoleón, que también les gusta mucho comer este pastito. Este pasto no es lo único que podemos nosotros sembrar para darles a nuestros animalitos. Posteriormente haremos otro video de cómo podemos sembrar maíz, de ese que viene en bolsita para las palomitas de maíz. Ese se puede sembrar tal cual y también se obtiene un buen producto para ellas, ya que los primeros brotes de ese maíz que germina les encanta también comerlo. Pero eso ya será para otro video. Si te ha gustado nuestro video, por favor no olvides dejarnos tu like. También, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a nuestro canal, así nos apoyas para crear más contenido y activa la campanita de notificación para que estés al tanto de todos nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.